Bien, vamos ahora sí a compartir la palabra del Señor. Mantengámonos en el camino, caminando en la gracia del Señor. Es un tema que se desprende del que estábamos viendo, que tiene que ver con esperar la segunda venida del Señor. Los últimos 4 temas estuvieron relacionados a mantenerse en el camino y vamos a enfatizar ese tema en una serie de predicaciones y vamos a tratar de comprender qué significa entonces este mantenerse en el camino, no como meramente un esfuerzo personal, sino que más bien un caminar que se motiva y se produce desde la obra del Señor en nuestras vidas. Y esto implica entonces aprender a caminar en la gracia del Señor. Creo que se cruzó por ahí la presentación, aparece la de... Vamos a darle la oportunidad. Ahí sí, gracias. Muchas gracias. Al menos hay un par de preguntas que la Biblia refleja y que de alguna manera manifiestan la relación que las personas pueden construir con el Señor. Aquí está una. Ambas se contraponen, ambas nos dicen algo, ¿no? La primera es, ¿con qué me presentaré ante Dios? Esa es una palabra que está en el texto de Miqueas, capítulo 6, y es el texto base en el cual vamos a dialogar en esta mañana, pero también tenemos esta otra, que también está allí, ¿no? ¿Qué quiere Dios de mí? Y aquí están los dos enfoques. ¿Con qué me presentaré ante Dios? ¿O qué quiere Dios de mí? Son preguntas que debiesen estar presentes en nuestra vida y que de alguna forma la manera en que la respondamos va a dejar en evidencia el tipo de relación que tenemos con Dios. Todos nosotros podemos construir una relación con Dios que pueda basarse en mero ritualismo, en actitudes religiosas, ¿sí? O, por otro lado, puede transformarse en una relación viva y eficaz. Así es que son 2 preguntas que son muy relevantes para entender entonces cómo es que tenemos que caminar con el Señor. ¿Con qué me presentaré ante Dios? O por otro lado, ¿qué quiere Dios de mí? ¿Cuál es la diferencia entre estas 2 preguntas que la Biblia manifiesta como relevantes? Depende de cómo respondamos, nosotros podemos construir una vida. ¿Bien? Y por supuesto, si tenemos meramente un intento humano de respuesta, obviamente lo que va a emanar de eso son las construcciones religiosas que son parte de la vida del ser humano. La religión como tal, para muchos es un medio que permite vincular, atar o unir fuertemente lo humano con lo divino. De ahí el concepto de religión que implica esto, ¿no? Como atar lo humano con lo divino. El asunto es que generalmente, a pesar de que se tiende como un tipo de puente, se enfoca en actitudes rituales, en ciertas consideraciones sagradas, como dice acá, ¿no? Es un camino o puente para algunos que uniría lo inmanente con lo trascendente, lo terrenal con las cosas que trascienden, o bien lo terrenal con lo espiritual. Algunas personas entienden de que debe haber algo que les provea un tipo de camino reconocible, un tipo de camino experimentable, un tipo de camino medible, un tipo de camino alcanzable, algo que yo deba hacer y que de alguna forma esté bajo mi control, ¿bien? Algo que no escape a mis posibilidades. Por lo tanto, cada construcción religiosa de alguna forma lo que manifiesta son las posibilidades del ser humano y la forma en que el ser humano establece este camino para alcanzar lo divino. Por eso también cada religión o cada construcción religiosa lo que hace o con lo que intenta hacer más bien es ofrecer una ruta salvífica mediante el cumplimiento de rituales u obligaciones consideradas sagradas. Ninguna religión que se precie de tal puede ahorrarse, digamos, el esfuerzo de proveer un camino de salvación. Obviamente todas las construcciones religiosas intentan apuntar a ese elemento. Es cómo es que las personas pueden ser salvas, cómo es que deben hacer algo para alcanzar salvación. Así es que las religiones en general van a aglutinar cada intento humano en este sentido. Hay algunos símbolos religiosos, probablemente ustedes identifican algunos de los que están abajo. Por ahí está el budismo, el islamismo, el taoísmo, el sintoísmo, el judaísmo, el jainismo, el mundo bahá'í. Cada uno de los símbolos representa algún tipo de construcción religiosa. Si ustedes los miran, a la gran mayoría de ellos los va a representar un hecho fundamental. Cada uno de ellos representa el esfuerzo del ser humano, lo que el ser humano dice que es necesario para alcanzar lo divino. Así es que eso ha estado siempre presente en el corazón del ser humano. Y si ustedes lo comparan con las preguntas que hicimos antes, en realidad
mucho tiene que ver con cómo respondemos a esto. ¿Con qué me presentaré ante Dios? ¿Qué quiere Dios de mí? La respuesta entonces va a permitir que el ser humano construya alternativas y construya de alguna forma su propio camino. Este ha sido el intento desde siempre, desde el Génesis, desde Adán y Eva, ¿no? El intento de construir un camino alternativo o paralelo a lo que Dios está ofreciendo. Así es que, dependiendo del tipo de respuesta a las preguntas y dependiendo obviamente del tipo de construcción religiosa que uno puede elaborar, esto va a tener ciertas consecuencias. Por lo tanto, elaborar un camino o reconocer un camino requiere parámetros. Por ejemplo, lo primero, siempre debiese existir la respuesta o el acercamiento respecto de quién es Dios. Tiene que existir una respuesta o un acercamiento respecto a cuál es el carácter de Dios, cómo es el Dios en el que creó. Y por último, la pregunta de cómo podemos relacionarnos con Él en el curso de nuestra vida. Así es que las preguntas nos pueden llevar en dos direcciones. Una, construir algo por mi cuenta, y otro, un camino alternativo, el camino que nos plantea la palabra del Señor, que es el camino que Dios establece para que nos relacionemos con Él. Así es que todas las construcciones religiosas van a representar de alguna forma el esfuerzo humano, pero Dios va a establecer solamente un camino. De acuerdo a la respuesta que nosotros elaboremos, obviamente podemos tener una vida que se afiance en nuestras convicciones, que se afiance en nuestro camino, en nuestra construcción personal, o por otro lado, podemos comenzar a comprender y a escuchar qué es lo que Dios quiere y qué es lo que Dios ha establecido como el camino. ¿Bien? Así es que cualquier tipo de análisis va a necesitar que nosotros respondamos al menos este tipo de cosas. ¿Quién es Dios? Si le preguntamos a las personas y se pregunta a usted mismo, ¿puede definir quién es Dios? ¿Puede dar una respuesta acabada de quién es Dios? Una vez nos hicieron este ejercicio en el seminario. Era una pregunta tan simple, ¿no? Nosotros decimos, ¿quién es Dios? Y estuvimos una clase entera y quedamos para la siguiente. Uno empieza a buscar en la Biblia y dice, ¿cómo defino a Dios? ¿Cómo lo explico? ¿Lo explico desde mi relación personal con Él? Mucha gente lo explica desde las emociones, desde los sentimientos, desde lo que recibe. Algunas personas lo explican teológicamente desde los atributos. ¿Quién es Dios? Entonces la gente va a decir, es omnisciente, es omnipresente, ¿cierto? Va a los atributos, los atributos que le pertenecen exclusivamente a Él. Va a hablar también de aquellos atributos que son comunicables, va a decir que Dios es amor, por ejemplo, que Dios es salvación, que Dios es gracia, que Dios es esperanza. Lo va a definir también en función de ciertos atributos, que Dios es bondad, que es compasión. ¿Sí? Pero ¿cómo definirlo realmente? En realidad, cualquier definición que nosotros logremos elaborar siempre va a quedar corta porque la estamos definiendo desde nuestras limitaciones humanas. ¿Y cómo definir la eternidad, la santidad, cómo definir la grandeza de Dios desde nuestras limitaciones humanas? Nos faltarían las palabras. Se han escrito miles y miles de libros de teología a través de la historia y ninguno se pone de acuerdo en una definición completa. ¿Cerraremos nosotros el tema hoy? Creo que es imposible definir todo lo que es Dios, ¿cierto? Pero ¿quién es Dios? Al menos en términos básicos es importante entender cuál es su carácter. ¿Es un Dios ambiguo? ¿Es un Dios liviano en sus mandamientos? ¿Es un Dios absoluto? ¿Es un Dios que transmite autoridad? ¿Es un Dios que tiene control de su creación? ¿Es un Dios ambiguo o es un Dios santo? ¿Cómo es nuestro Dios? ¿Sí? ¿Y cómo podemos entonces relacionarnos con Él en el curso de nuestra vida? Y aquí está Miqueas. Miqueas 6 del 6 al 8, que nos va a hablar un poquito de esto. Y la pregunta que mencionamos al principio aparece acá en el versículo 6. ¿Con qué me presentaré ante el Señor y me postraré ante el Dios Altísimo? ¿Podré presentarme con holocaustos o con becerros de un año? ¿Se complacerá el Señor con miles de carneros o 10,000 arroyos de aceite? ¿Ofreceré a mi primogénito por mi delito, al fruto de mis entrañas por mi pecado? Él te ha mostrado, oh mortal, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que espera de ti el Señor? Practicar la justicia, amar la misericordia y caminar humildemente ante tu Dios. Permítanme orar un momento y continuamos. Señor, estamos en tu presencia en esta hora y te pedimos que nos guíes en la reflexión de tu palabra. Te pido que hables a nuestra vida, que nos orientes, que nos corrijas si es necesario, que hables, Señor amado, a nuestros pensamientos, a nuestro corazón,
que en este momento cada uno de los que está aquí presente escuche tu palabra para bendición de su vida en lo personal, que tú hables al corazón de aquel que ha venido necesitado en esta hora de escuchar la esperanza que en ti existe, Señor, que aquel que ha llegado acá necesitado de amor, de comprensión, de misericordia, en esta hora la encuentre en tu palabra y la encuentre en tu presencia en medio nuestro. Gracias, Señor, por estar aquí con nosotros. Bendícenos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, Él te ha mostrado, oh mortal, lo que es bueno. Esta es la versión NBI. ¿Y qué es lo que espera de ti el Señor? Practicar la justicia, amar la misericordia y caminar humildemente ante tu Dios. Si ustedes miran la primera sección, hay una propuesta del ser humano. ¿Qué haré? ¿Con quién me presentaré? Y hay una serie de alternativas. Y después tenemos entonces esta expresión. ¿Qué es lo que espera de ti el Señor? Y ahí está el contraste de las dos preguntas. Cuando se escribió este pasaje bíblico, estamos en tiempos del profeta Miqueas. Ahí ustedes van a ver en la historia de Israel hay un momento en el que se conoce como el tiempo del reino dividido, cuando posterior al rey Salomón se divide el reino del norte y reino del sur. Lamentablemente hubo una serie de situaciones que impulsaron esta división, pero además el reino del norte tuvo reyes que se fueron pervirtiendo en su proceso de reinado y lamentablemente llevaron a la gente también a caer en la idolatría y a adorar a dioses ajenos, con todo lo que eso implicaba, con todas las costumbres paganas de aquel tiempo. Así es que la moralidad decayó, la gente en realidad tenía aparentemente una vinculación con Dios, pero su corazón estaba muy alejado del Señor. Así es que este reino fue en un momento llevado en cautiverio por los asirios, me refiero al que está en azul, al reino del norte. Y Miqueas predica en el reino de Judá y le predica a la gente de Judá, pero en este tiempo histórico. El tiempo del reino dividido, predica Judá en los reinados de Jotam, Acaz y Ezequías. Se sabe que Miqueas, el profeta Miqueas, quien escribió el texto que leímos, fue contemporáneo de Isaías y de Oseas. Los dos aparecen en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan de ellos, cierto? Isaías y Oseas. Se piensa que se escribió el texto entre el 735 y el 710, sobre todo por las menciones de Jeremías en el capítulo 26, donde él menciona que efectivamente Ezequías y su reino fueron liberados de los asirios. Así es que eso pasó en el 722 a.C., lo más probable es que por allí esté la escritura de este pasaje. Pero lo más relevante es que era un tiempo de idolatría, un tiempo de desobediencia, pero con mucha manifestación religiosa. ¿Bien? Esa era la característica. Mucha desobediencia, mucha idolatría, pero con mucha manifestación religiosa. Es decir, la gente estaba presente en los rituales que decían que aparentemente tenían una relación con Dios, pero como dice Jeremías, Isaías, o sea, el corazón de ellos estaba muy lejos de Dios. Así es que eso describe el momento histórico. En cuanto a lo que es imagen, en cuanto a las apariencias, ellos las cuidaban muy bien. Así es que en términos de apariencia, había por supuesto un camino de religiosidad que estaba construido en la relación con Dios. Y la gente lo vivía, lo experimentaba, ¿cierto? Y lo disfrutaba en cierto sentido. Disfrutaba este camino religioso porque obviamente la religión le daba una forma de medir su relación con Dios. Sin embargo, claramente el texto bíblico nos plantea que ellos estaban presentes en los rituales, pero con un corazón lejos de Dios. Eso lleva entonces a que se produzca un altercado. Y así lo plantea el texto bíblico. Ese pasaje que leímos en Miqueas es un altercado, es un momento de dificultad. El altercado entre el Señor y su pueblo. Eso aparece desde el versículo 1 al versículo 8. Yo solamente leí los últimos 3 versículos, el 6, el 7 y el 8, y ahora les comento esto. Miren, del 1 al 2, ustedes van a encontrar el anuncio del pleito y el establecimiento de un tribunal, para que este tribunal tome una determinación en función de lo que se está planteando. Después tenemos, desde el versículo 3 al 4, los argumentos al favor del Señor. Luego tenemos del 6 al 7 la respuesta del ser humano frente a los argumentos del Señor. Y por último, en el versículo 8, lo que el Señor espera. Esta es una confrontación de cómo se entiende la relación con Dios. Es una confrontación muy simple, pero muy profunda, respecto de cómo Dios también entiende que debemos relacionarnos con Él. Así es que en los primeros 2 versículos hay un anuncio de este pleito. Dios
estableció un mecanismo para que las personas reflexionen. Y después de haberles hablado de muchas formas, se establece como un tipo de tribunal. Y el discurso de Miqueas es un discurso relacionado con un tribunal donde Dios está exponiendo un caso. Y las personas están allí, escuchando. Y de hecho Miqueas plantea esto y dice, escuchen y presten atención al pleito del Señor. Así lo plantea. Escuchen y presten atención al pleito del Señor. Cada vez que la Biblia dice eso, creo que nosotros también tenemos que escuchar y poner atención. Después dice, el Señor tiene un pleito contra su pueblo y presenta una acusación contra él. Así lo dice el texto. ¿Bien? Así que, ¿cuál es el pleito que tiene el Señor? Piensa en esto, miren. Versículos 3 y 4. Este es el pleito del Señor. El Señor dice, pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? ¿Por qué? Porque las personas se estaban relacionando con el Señor de una forma meramente religiosa. No lo estaban buscando de corazón. Decían que lo servían, pero su corazón estaba lejos de Dios. Estaba lleno de idolatría, lleno de corrupción, lleno de desobediencia. Pero esperaban y pretendían que Dios siguiera llevando bendición a sus vidas. Entonces, Dios les plantea su pleito y Dios les plantea su argumento. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? Porque en el fondo, aunque parezca ritualmente que ellos están con el Señor, realmente están muy alejados de Él. Entonces el cuestionamiento de Dios es, ¿por qué te apartas de mí? ¿Por qué te alejas? ¿Por qué quieres caminar solo? ¿Qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Y la expresión es muy fuerte. Dios dice, respóndeme. Respóndeme. Los argumentos van quedando en evidencia frase a frase. Cuando Dios dice, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Dios se muestra como el Dios que ha amado a su pueblo, el Dios que lo ha sostenido en todo tiempo. Entonces, de alguna forma, Dios está diciendo, ¿por qué estás cuestionando mi amor? ¿No es suficiente para ti? ¿No es suficiente el amor que te he otorgado en el curso de tu vida? ¿Qué te hice? ¿En qué te ofendí? Lo segundo, Dios le dice, yo fui quien te libró de la esclavitud. Me estoy resumiendo el versículo bíblico. Y Dios le dice eso. Yo fui quien te libró de la esclavitud. Así es que lo que se está cuestionando, y el argumento a favor de Dios, es lo que Dios ha provisto, la libertad de Dios. Dios proveyó libertad. Dios proveyó amor. Lleva dos cosas. ¿No son suficientes para que me busques, dice el Señor? ¿No es suficiente para que confíes en mí? ¿No es suficiente para que traces tu vida en una relación profunda conmigo? Lo tercero es, dice, yo te di orientación en el camino. Te puse líderes, dice allí, se los menciona. Yo te di orientación en el camino. Así que el tercer argumento a favor de Dios es su guía. Es la guía de Dios. En los momentos de mayor dolor y crisis, Dios nunca los dejó. Dios nunca los abandonó. Y la compañía de Dios, la orientación de Dios, la guía del Señor, obviamente son parte de sus promesas y obedece entonces a las promesas y a la fidelidad del Señor con su pueblo y con sus hijos. Así es que Él le dice, yo te di orientación en el camino. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Por qué la desechaste? La guía de Dios es el tercer argumento. El cuarto argumento está resumido. Dios le dice al pueblo, recuerda a Balac y a Balaam. Para quienes conocen la historia del Antiguo Testamento, no voy a ir a toda la historia allí, pero en ese instante lo que se intenta es que este profeta Balaam profetice en contra del pueblo de Dios. 4 veces se le pide que profetice en contra para que Dios lo maldiga. Esa es lo que plantean los enemigos, ¿no? Sin embargo, en las 4 veces esta persona termina hablando cosas buenas y en favor del pueblo, por tanto el pueblo termina siendo bendecido. Y Dios le está diciendo ahora, ¿no te acuerdas de Balac y Balaam cuando la gente se puso en contra tuya? Cuando otros líderes paganos quisieron destruirte. En el fondo le está diciendo, cuando los enemigos te rodearon y quisieron destruir tu vida, yo te protegí
y te provisioné todo lo necesario para que siguieras adelante. Entonces le está diciendo, recuerda. ¿No le parece una palabra suficiente? ¿Recuerda lo que Dios ha hecho? ¿Recuerda la protección de Dios? ¿Recuerda la provisión de Dios? Eso le está diciendo nada más. Y le está mencionando una de tantas cosas que le podría decir el Señor. Recuerda ese evento que marcó la historia. El momento en el que los enemigos te rodearon y quisieron destruirte. El momento en el que los enemigos quisieron que yo estuviese en contra de mi pueblo. Sin embargo, le dice acá y le recuerda que Dios lo protegió y que aprovisionó todo lo necesario. Miren los argumentos a favor de Dios. Su amor, la libertad, su guía, su protección y la provisión. ¿No le parece que solamente una de estos bastaría para que nosotros fuésemos fieles a Él? Una. Y si vamos hasta acá, ¿cuántas de estas han sido realidad en su vida y en la mía? ¿Una? ¿Dos? ¿Todas? ¿Todas las anteriores? Voy a tener que ponerlo acá como alternativa. ¿Todas las anteriores? ¿Sí? Después le dice, recuerda tu paso desde Sitín hasta Gilgal. Ese momento de la historia, es tan corto el pasaje, pero es tan profundo porque los lleva a la historia, ¿no? Ese espacio de Sitín fue el último campamento antes de cruzar el río Jordán, cuando estaban en tierra de Moab, iban a pasar a la tierra prometida. Entonces, en esa zona se produce este cruce y llegan al primer campamento, que es Gilgal. Lo que está diciendo es simplemente, recuerda tu paso, recuerda este momento, recuerda este desafío, recuerda ese momento difícil en tu vida, recuerda ese instante donde las cosas parecían imposibles y yo estuve ahí para bendecirte. Recuerda ese momento donde parece que no había salida y yo estuve ahí para darte la salida. Recuerda ese momento en que necesitaste poder, en que necesitaste gracia, en que necesitaste ayuda, en que requeriste un poder distinto para poder vivir y caminar y seguir avanzando. Yo estuve allí, dice el Señor. Y yo puedo preguntarle, queridos hermanos, a cada uno de ustedes, ¿estuvo el Señor en el momento difícil? ¿Estuvo el Señor en el momento de la crisis? ¿En ese instante donde parece que no había salida? ¿Donde parece que no había respuesta? ¿Ese momento donde los amigos se van? ¿Donde los apoyos humanos no existen? ¿Ese momento donde solo un milagro del Señor te dio la salida? Es verdad, el ser humano tiene la costumbre de contar los milagros del Señor a veces por una sanidad o cosas tan visibles, ¿cierto? Pero si somos muy honestos y muy sinceros, ¿cuántos de nosotros hemos visto realmente un milagro del Señor cuando Él se ha puesto allí en la brecha, en medio de los conflictos y nos ha sacado adelante en medio de los problemas de nuestra vida? ¿No es acaso ese un milagro de la presencia de Dios en nuestra vida? Sí, Él ha estado allí. Recuerda tu paso. Recuerda ese momento. Son dos recuerdos acá nomás. Uno de tanto. ¿Cuántos recuerdos en su relación con el Señor vienen a su mente ahora mismo? Recuerda cuando pasó esto. Recuerda ese paso. Recuerda ese momento difícil. ¿Sí? Cada uno de nosotros puede reconocer allí la fidelidad de Dios. ¿Sí? Miren, agregamos uno más. La fidelidad de Dios. Los argumentos que se establecen acá. Después agrega y dice, reconoce, dice el Señor, que yo actué con justicia. Reconoce que actué con justicia. Cada uno de estos elementos nos habla de la obra del Señor. El amor de Dios, la libertad de Dios, la guía de Dios, la protección y la provisión de Dios, la fidelidad de Dios, pero al final, cuando Dios dice, recuerda que actué con justicia, usa una expresión que tiene que ver con su gracia. Eso quiere decir que yo lo hice, dice el Señor, porque yo lo quise hacer, no porque tú te lo merezcas. Lo hice como una muestra de mi gracia hacia tu vida. Cuando Dios habla de la justicia, no está hablando de nuestra justicia, está hablando de la justicia de Él. Él lo hizo porque Él es justo. Él lo hizo porque Él no se niega a sí mismo. Él lo hizo porque aunque nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Entonces, finalmente, Dios les dice, recuerda que actué con justicia. Recuerda que te di mi gracia. Recuerda que si has sido sostenido, si has recibido fidelidad, protección, provisión, guía, libertad, amor, no es porque te lo merezcas.
Simplemente lo has recibido, dice el Señor, porque te amo. Porque te amo. Te amo y quiero que camines conmigo. Te amo y no quiero que me rechaces. Te amo y no quiero que tu vida se vaya por el desfiladero. Te amo y quiero que cada día sigas creciendo y caminando conmigo, alcanzando la sabiduría necesaria y la madurez para seguir entonces creciendo en lo personal y compartiendo este evangelio con otras personas. Reconoce que actué con justicia. Miren, respóndeme, dice el Señor. Respóndeme. Yo no sé qué pudiese responder uno después de este nivel de argumento. ¿Qué se puede decir cuando alguien tiene la razón total? Pero, si vamos a ser honestos, a uno le pasa hasta con la mamá, ¿por cierto? Claro. ¿No sabe que tiene razón? ¿A quién no le pasó eso alguna vez? Pero es difícil darle la razón a aquel que la tiene a veces, ¿cierto? ¿Sí? Y surge entonces esta necesidad de responder de una manera distinta. Y si ustedes creen que el ser humano acá, con todos estos argumentos a favor de Dios, se va a quedar callado, el orgullo del ser humano es increíble. Es increíble. Dios está diciendo, respóndeme, respóndeme. ¿Qué te he hecho? A ver, ¿en qué te ofendí? Te he dado amor, libertad, guía, protección, fidelidad, gracia. Todo lo que tienes no te lo mereces. Respóndeme. ¿Por qué te apartas de mí? ¿Por qué te alejas? ¿Por qué buscas en otros caminos? ¿Por qué buscas otras palabras? Y la respuesta humana ahí está. La respuesta humana es lo que leímos nosotros al principio. ¿Con qué me presentaré ante el Señor y me postraré ante el Dios Altísimo? Lo que a usted le parece una pregunta espiritual, en el texto bíblico es una ironía, es un sarcasmo de parte del que contesta, de la parte humana. Eso es. Está diciendo, Dios, eres tan exigente. ¿Con qué me presentaré ante el Señor y me postraré ante el Dios Altísimo? ¿Podré presentarme con holocaustos o con becerros de un año? ¿Se complacerá el Señor con miles de carneros o con 10.000 arroyos de aceite? Una hipérbole, una exageración, ¿cierto? ¿Ofreceré a mi primogénito por mi delito, al fruto de mis entrañas por mi pecado? Cosa que era muy propio de los pueblos paganos, sacrificar a los hijos. ¿Qué voy a hacer? Porque cuando Dios presenta todos los argumentos, ¿qué está buscando el Señor finalmente? ¿No está buscando acaso sometimiento? ¿Obediencia? ¿Una respuesta de amor? ¿Recuerda? ¿Reconoce? ¿Piensa adecuadamente las cosas? ¿Entiende lo que he hecho por ti? Y miren la respuesta del ser humano. Esta es una respuesta donde simplemente el ser humano contesta y dice, este Dios no se conforma con nada. Es sumamente exigente. Nada de lo que hago le gusta. ¿Con qué me voy a presentar ante el Señor? ¿Con qué me voy a postrar ante el Dios Altísimo? ¿Qué es lo que quiere recibir Él? ¿No le basta con todo lo que le doy? ¿No le basta con toda la adoración que le doy? ¿No le basta con todos los rituales que hago? ¿No le basta? ¿Podré presentarme con holocaustos o con becerros de un año? Parece que eso también es insatisfactorio, dice él. ¿Se complacerá el Señor con miles de carneros, con 10.000 arroyos de aceite? Este Señor no se conforma con nada, siempre exigiendo y pidiendo cosas. Mucha gente no se acerca a Dios porque piensa así de Dios. Es un Dios muy exigente. Es muy exigente. Hay que dejar muchas cosas para seguirlo a Él. ¿Ofreceré a mi primogénito por mi delito, al fruto de mis entrañas por mi pecado? Miqueas escucha esta ironía y este sarcasmo, esta respuesta de la humanidad delante de Dios. Y simplemente le dice, mira, lo que el Señor quiere está muy claro. Tú puedes querer ridiculizarlo, puedes querer generar una ironía, ¿cierto? Un sarcasmo, puedes querer burlarte de lo que Dios ha dicho, pero lo que Dios quiere está absolutamente claro. No es esa ambigüedad, no es esa exageración que estás utilizando. Lo que Dios quiere es muy claro. Y Miqueas lo responde así.
Lo que el Señor espera es que practiques la justicia, que ames la misericordia y que camines humildemente ante Dios. No hay nada de ambigüedad en la respuesta de Miqueas. Esto es lo que Dios quiere. Practicar la justicia, amar la misericordia y caminar humildemente ante Dios. Ahí está, practicar la justicia. Lo siento por los puntitos, hermano Guillermo. Él sabe a lo que me refiero. En el hebreo. No es simple abstracción cuando estamos hablando de practicar la justicia. No es una mera reflexión. No es simplemente pensar en qué es bueno y en qué es malo. Se trata de poner en práctica lo bueno y lo justo. Cuando Miqueas le dice tienes que practicar la justicia, se trata, por supuesto, de saber qué está bien y qué está mal, pero se trata de hacerlo. Si nosotros lo traemos a palabra del Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento lo va a decir de otra forma. Va a decir que no podemos ser solamente oidores de la palabra, sino que tenemos que ser hacedores de ella. Así lo dice el Nuevo Testamento. A eso se refiere. Practicar la justicia. En tiempos de Miqueas implicaba actuar con justicia en medio de la corrupción social, la hipocresía religiosa y la liviandad moral. Era vivir a la manera de Dios, aún en medio de las opresiones sociales. ¿No les parece que esto es un desafío hoy también? Practicar la justicia, no solamente saber lo que está bien y lo que está mal, sino que vivir para hacer lo bueno, vivir para hacer lo correcto, rechazar la corrupción, rechazar la hipocresía religiosa, rechazar la liviandad moral. Vivir para el Señor está relacionado entonces con esa conducta personal como respuesta al carácter santo de Dios. La palabra del Señor dice en el Nuevo Testamento, sed santos porque vuestro Padre es santo. Ser entonces y vivir como Él quiere que vivamos. Practicar la justicia, le dice Miqueas. Esta es la manera de vivir tu relación con Dios. No se trata de 10.000 arroyos de aceite, no se trata de miles de carneros, no se trata de los holocaustos, no se trata del ritualismo, le dice Miqueas. Se trata entonces de vivir en plenitud en tu vida una verdadera relación con Dios que se manifieste en cada una de las cosas que crees y en cada una de las cosas que haces. Tu conducta dice a quién sigues. Tu conducta dice a quién sirves. Amar la misericordia, le dice Miqueas. Dios quiere que practiques la justicia y que ames la misericordia. Misericordia viene del hebreo hesed, que significa fidelidad, pero es una fidelidad expresada por medio del amor perseverante e inquebrantable. ¿Saben ustedes que esa palabra hesed es la palabra que se usa también pensando en los votos matrimoniales? Cero amén, ¿eh? Ya. Unas caras de, sí, no sé, como de asustado así. ¿Será tan así? Claro, ahí uno empieza a dudar, ¿ves? ¿Será tan así esto? Sí. Ya están pensando en la ironía y el sarcasmo para responder. No. Entonces, significa fidelidad expresada por medio del amor perseverante e inquebrantable. Amor perseverante e inquebrantable. Eso es el hesed. Entonces, cuando Miqueas le dice, bueno, tienes que amar la misericordia, ¿sí? Tienes que amar esta forma de expresar la relación con los demás, la relación con Dios y por supuesto con el prójimo. Implica el afecto tierno y el cuidado constante que una persona tiene por otra. Implica otorgar una bondad inmerecida al punto de pasar por alto un juicio merecido. Yo he recibido misericordia y por eso doy misericordia. Doy de gracia lo que he recibido de gracia. De eso se trata esto. ¿Ven? Amar la misericordia. Expresada en la experiencia de Oseas. ¿Recuerdan la historia de Oseas? No la recuerdan algunos, parece. Léanla completita cuando lleguen a casa. ¿Sí? Porque es contemporáneo Miqueas a Oseas. Entonces él conocía la experiencia de Oseas. Y cuando menciona el concepto de misericordia, este hesed, este amar de una manera perseverante, inquebrantable, lleno de fidelidad, aunque el otro sea infiel, esto es tremendo porque no es lo que el mundo está dispuesto a dar. Este tipo de misericordia solamente puede venir de Dios y se construye en el corazón de una persona que busca a Dios con intensidad.
aunque el pueblo era infiel, Dios continuaría amándolos y mostrándoles misericordia porque Dios no podía ser infiel a su naturaleza ni a lo que había prometido. Dios le dice a Oseas, anda y toma a una mujer fornicaria, ¿recuerdan eso? ¿Sí? Tómala por mujer, ámala y muéstrale fidelidad, muéstrale un amor que nadie va a estar dispuesto a darle, para que el pueblo entienda que ese es el amor que yo les quiero dar a ellos. Utiliza la vida de Oseas como una ilustración. Nadie quisiera estar en el lugar de Oseas, porque termina siendo la ilustración de Dios, pero la relación de él con su esposa refleja la relación de Dios con el pueblo, un pueblo infiel al que se le ha dado todo, absolutamente todo, y aún así prefiere la infidelidad. ¿Qué hacer en esa condición? ¿Qué hacer en esa situación? Entonces Dios está diciendo a través de Miqueas, tienes que amar la misericordia. Y finalmente agrega esto, caminar humildemente ante Dios. Caminar humildemente ante Dios significa tener un concepto adecuado de uno mismo, reconociendo que nuestra identidad está definida por el Señor. Y esto es muy importante, no es baja autoestima, ¿ya? La humildad no es baja autoestima. La humildad no es ausencia solamente de orgullo, es comprender adecuadamente nuestra identidad y nuestro lugar en la relación con el Señor. Implica obediencia, mansedumbre y reconocimiento de la dependencia de Dios. Hay un autor, un teólogo que dice esto, la mejor prueba de la santidad es la humildad. Allí se ve el carácter de Dios en nuestras vidas. Implica la capacidad de despojarse uno mismo por el bien de otros. Por lo tanto, caminar en la gracia con Jesús implica justicia, implica misericordia, implica humildad. Eso le dice Miqueas al pueblo. Lo que el Señor espera es algo que Él ya nos dio en Cristo Jesús. De eso se trata esto. Lo que el Señor espera de mí es lo que Él me ha dado en Cristo Jesús. No es una invención mía, yo no voy a inventar la rueda con Dios. No es lo que yo voy a hacer, es lo que Él ya ha hecho en mi vida. Lo que el Señor espera es lo que Él nos ha dado en Cristo Jesús. Este pasaje refleja exactamente lo que les acabo de mencionar. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mira este pasaje que refleja exactamente todo lo que hemos recibido en Cristo Jesús. Humillarse implica despojarse. De hecho, la expresión griega, no la puse acá, pero la expresión griega para humillarse acá se escribe kenosis, que es aquel que se vacía de sí mismo para entregarse por los demás. El que se vacía de sí mismo para darse a otro. Entonces, cuando Miqueas está diciendo, tienes que practicar la justicia, amar la misericordia y caminar humildemente ante Dios, ¿qué nos estará diciendo? En una oración muy significativa, una persona decía, Señor, vacíame de mí mismo para que tú llenes mi vida. Llena mi vida con tu presencia. Y decía simplemente, menos de mí y más de ti. ¿Se acuerdan lo que dijo Juan el Bautista? Es necesario que yo mengüe para que Él crezca, ¿cierto? Claro, esta necesidad de menguar, de vaciarnos, esta necesidad entonces de vaciar nuestra vida delante del Señor, para que sea Él el que haga esto entonces en nosotros. Por lo tanto, lo que el Señor espera, y agrego esta expresión que está en el texto bíblico, solamente, en la versión Reina Valera dice, bueno, el Señor solamente espera esto de ti. Cuando uno escucha la expresión solamente, parece que no fuera mucho, ¿cierto? ¿Sí? Solamente esto. Entonces, Miqueas como que lo simplifica y dice,
Lo que el Señor espera solamente es que practiques la justicia, ames la misericordia y que camines humildemente ante Dios. ¿Qué le parece? Es sencillo, ¿no? No sé si va a resultar esta predicación. ¿Qué será? Sencillo. Algunos se tapan los ojos, algunos les dio sueño, bajan la mirada. Lo que el Señor espera solamente. ¿Qué quiere decir solamente? ¿Que es tan sencillo esto? ¿Qué será más fácil? ¿Entregar ríos de aceite, millares de animales para el sacrificio? ¿O entregar el corazón y caminar humildemente con Dios? ¿Qué será más sencillo? A ver, ¿qué es más fácil? ¿Qué cree el ser humano que es más fácil? Claro que sí. Los seres humanos son muy buenos para ponerle número a todo, ¿sí? Y si nos dan un número, entonces yo puedo tener control. No importa el número que me dé, pediría un préstamo, pero 1000 ovejas las compro. ¿Sí? Ríos de aceite, no sé, algo haré, ¿cierto? Si nos ponen un número y nos ponen una meta, nos desafían, es probable que lo intentemos. ¿Saben qué? Lo increíble del ser humano es que aunque esto parece tremendamente difícil, muchas veces el ser humano prefiere gastar su vida en ríos de aceite, gastar su vida en miles de animales y no entregarle el corazón a Dios. Eso es lo terrible de esta historia. Y eso es lo que está dejando en evidencia Miqueas. Eso está diciendo. Porque la gente está ahí diciendo, bueno, ¿con qué me voy a presentar delante de Dios? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Con miles de animales? ¿Ríos de aceite? Denme un número. Díganme qué tengo que hacer. Porque eso le genera al ser humano la ilusión del control. Yo puedo. No importa cuánto sea, pero yo puedo. Y Dios destruye ese yo puedo humano. ¿Qué vas a hacer? Dice el Señor. Si todo lo que tienes, todo lo que has logrado, todo lo que eres es porque yo te lo he dado. Respóndeme, dice el Señor. Respóndeme. Te he dado protección, te he dado guía, te he dado amor, te he dado fidelidad. Todos tus pasos están en mis manos. Este caminar de tu vida ha sido entonces, dice el Señor, simplemente objeto de mi gracia y de mi misericordia. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir gastando la vida en juntar miles de animales? ¿Vas a seguir gastando tu vida en ríos de aceite? ¿Qué es más fácil? ¿Será que hay tanto tiempo para esto? Hace unos días estuve mirando el Doomsday Clock. ¿Lo conocen? El reloj del fin del mundo. Lo crearon en 1947 unos científicos que estaban trabajando en el área atómica. Y lo crearon porque supuestamente teníamos una serie de elementos en el mundo, ¿no?, que nos estaban llevando a una crisis, y esa crisis, esa confluencia de elementos nos podía llevar en algún instante al fin del mundo. Entonces se creó este reloj para ver cómo las crisis del ser humano nos van acercando al fin del mundo. Cuando comenzó en 1947 estábamos a 7 minutos de la medianoche, a 7 minutos del fin del mundo, simbólicamente obviamente. ¿Bien? Pero las cosas comenzaron a ocurrir desde 1947 en adelante, se realizó este reloj post Segunda Guerra Mundial y pasó por distintos momentos. 3 minutos, 5 minutos, 12 minutos, en los mejores momentos de las últimas décadas, 12 minutos, 14 minutos, 17 minutos hubo un año. Hace unos 5 años atrás empezó a bajar. Para quienes lo siguen, el año pasado, el 2025, llegó a 89 segundos. ¿Sí? Y el 27 de enero de este año, a las 10 de la mañana, se actualizó y quedó en 85 segundos, antes de la guerra de Irán. Entonces, lo que dice, en el fondo, es que el ser humano está haciendo todo para provocar ese fin del mundo. Y estamos metidos en una serie de males que están afectando la vida del ser humano. Y estamos más cerca que nunca en la historia de la destrucción. Entonces uno se pregunta y dice, ¿cuánto tiempo hay para tomar este tipo de decisiones? ¿Cuánto tiempo hay para buscar al Señor? El Señor tiene paciencia,
El Señor tiene misericordia, el Señor nos da su gracia. Por supuesto que sí, pero en algún momento la puerta del arca se va a cerrar. Y cada vez estamos más cerca de eso. La inminencia de las cosas negativas que afectan al ser humano. ¿Qué será más fácil entonces? ¿En qué hemos gastado la vida? Necio, esta noche vienen por tu alma, dice el Señor, y todo lo que has provisto, ¿de qué te va a servir? ¿Sí? Entregar ríos de aceite, millares de animales, parece que hay tiempo para todo en la vida, ¿no? Un esfuerzo que no lleva absolutamente a nada, que desgasta, que cansa, que agobia, que destruye el corazón, que destruye las metas, que destruye los pensamientos, que destruye los planes. Y Dios está allí para recibir tu corazón, para recibir tu vida. Dios quiere darte una nueva vida. Dios quiere que tengas con Él entonces una experiencia profunda, donde lo que marque entonces tu existencia sea la justicia, la misericordia y la humildad. El Señor quiere una vida nueva. El Señor quiere darte una vida nueva. A todos aquellos que hemos conocido a Cristo como Señor y Salvador, hoy podemos decir tranquilamente que estamos caminando con Él en una humildad, justicia y misericordia que no viene de nosotros, sino que viene de la persona de Jesucristo. Es Él en nosotros, obrando para que podamos caminar con Él. Queridos hermanos, sigamos perseverando en sus caminos. No nos cansemos de hacer el bien, como dice la palabra del Señor. Sigamos perseverando y caminando con Él. Y por lo tanto, vivamos en justicia, amemos la misericordia y caminemos humildemente con nuestro Dios. Amén. Oremos al Señor.